Suscríbete al canal para más historias. Gracias. No podía creer lo que estaba ocurriendo mientras mi esposo y mis parientes preparaban el almuerzo a unos pocos metros. El sobrino de mi esposo y yo estábamos encerrados en uno de los baños de la playa, viviendo una apasionante aventura. Aunque en realidad todo comenzó hace unos meses. Tenía 35 años, estaba casada con Felipe, un hombre de 50 años, con el que llevaba más de 11 años de matrimonio. Nos conocimos en un trabajo a tiempo parcial en un restaurante hace más de una década y desde entonces nunca nos separamos. Los años no pasaron en vano, fortalecieron nuestra relación al punto de superar los problemas típicos de una relación sin mayores sobresaltos. En cuanto a nuestras personalidades, siempre mantuve una imagen seria y tranquila ante la sociedad. Y mi esposo me gustaba mantener un aire de seriedad y de mujer casada. Conocía a mi esposo, sabía que era bastante conservador. Nunca pude compartir mis experiencias y aventuras locas con él. Vestirse de manera provocadora o sensual en la intimidad tampoco era algo que Felipe hubiera solicitado. Él disfrutaba de lo tradicional. Cuando comencé mi relación con Felipe, sabía en lo que me estaba metiendo. Acepté tal como era, sabiendo que no lo cambiaría. En esos tiempos estaba enamorada de él y era capaz de sacrificarme por él. Los meses pasaron y las vacaciones de inicio de año estaban a punto de comenzar. Estaba emocionada, ya que unos meses antes había vivido una de las mejores experiencias de mi vida. Felipe me invitó a una fiesta navideña con su familia para Navidad. Fue en esa fiesta donde conocí a Franco, su preciado sobrino. La fiesta comenzó a las 6 de la tarde, pero al llegar me decepcionó ver a personas ancianas pasar por la puerta. Felipe disfrutaba estar en la casa de sus padres, pero yo no podía creer que había viajado tanto para estar sentada durante horas. Finalmente, decidí ayudar a mi suegra preparando chocolate y comida. Pasé la mayor parte del tiempo en la cocina y solo regresé a la sala para encontrarme con la agradable sorpresa de que había más personas de mi edad. Cuando Felipe se dio cuenta de mi regreso a la sala principal, se acercó y me presentó a los recién llegados. Saludé a tíos, hermanos y hermanas y algunos sobrinos. Entre todos, uno destacó: Franco, el hijo de la hermana de Felipe, Valeriale. Valeriale era una mujer de gran belleza y toda esa excelente genética se la había transmitido a su hermoso hijo, Franco, un joven cuya edad prefiero no mencionar, pero que físicamente era muy atractivo. Franco medía alrededor de 1 metro, como pude averiguar al preguntarle sobre su estatura a su madre. Ella me respondió que heredó esa altura de su padre. Además, Franco tenía un cuerpo atlético debido a su práctica de la natación. Lo que más me llamó la atención fue su asombrosa sonrisa, que no dejaba de brillar cada vez que me miraba. Aunque el saludo entre Franco y yo fue breve, en ese momento sentí un deseo que no había experimentado en mucho tiempo. Eran aproximadamente las 1 de la madrugada, y lo que pensé que sería una fiesta aburrida se convirtió en una de las más divertidas de mi vida. Bailamos durante 2 o 3 horas seguidas, e incluso bailé con Franco una sola vez, aunque no ocurrió nada fuera de lo usual. Estando en la confianza de la casa de su madre, él bebió hasta más no poder, por lo que decidí tomarme un descanso a eso de la 1 de la noche. Caminé por pasillos mientras la música se hacía cada vez más baja, llegando a un pequeño jardín y finalmente a la cochera, donde estaba el auto de Felipe. Abrí la puerta, encendí las luces y, para mi sorpresa, encontré a Franco saliendo de un cuarto dentro de la cochera. Nos miramos por unos segundos y entre risas me explicó que había decidido usar el baño de la cochera porque los principales estaban ocupados. Todo me causaba gracia y todo lo que decía Franco me resultaba simpático. En la cochera
Franco se asombró por el auto de Felipe y me habló maravillado sobre lo bonito que le parecía. Aunque a mí no me parecía gran cosa, entendía que para Franco era fascinante. Curioso, me pidió que le mostrara los interiores del auto, a lo que accedí. Al abrir la puerta delantera, nunca pensé que se quedaría tanto tiempo, pero después de ver la parte delantera, pidió ver los acabados de atrás, y yo acepté sin problemas. Fue gracias a esa decisión que terminamos teniendo algo más. Cuando abrí la puerta trasera, Franco subió rápidamente, tocando el revestimiento de los asientos y el techo del automóvil. En ese momento, subí y me senté a un lado, pensando que Franco volvería pronto a la sala principal y que yo me quedaría a dormir en el coche. Sin embargo, las cosas no sucedieron así. Una vez dentro del vehículo, en la parte trasera, Franco no dejaba de hacerme reír con sus chistes y ocurrencias. Pasaron unos cuantos minutos de risas a todo pulmón, hasta que, sintiéndome un poco más despejada de los tragos, empecé a preguntarle sobre su vida personal. Franco me contó que no estaba enamorado, le gustaba el deporte, sabía cocinar, hablaba 4 idiomas y que su sueño era ingresar a la Universidad Nacional del país dentro de un año. Yo, por mi parte, le conté lo mucho que me gustaba. Aunque en ese momento no estábamos haciendo nada inapropiado, me cuestioné por qué estaba conversando con el sobrino de mi esposo en su coche trasero a las 2 de la madrugada. Sea como fuere, hubo un punto en la conversación en el que Franco empezó a bromear de manera tonta, lo cual me causó mucha gracia. En ese momento, comencé a ser un poco torpe y poco cuidadosa, y por parte de Franco, no dejaba de insinuar fantasías sobre lo que podría suceder si me daba la gana. «Franco, por favor, cállate, pareces un tonto», le dije entre risas. Franco respondió riéndose y preguntándome si no le parecía atractivo. «Por supuesto que lo eres, pero por más atractivo que seas, sigo siendo mucho mayor que tú», le dije mirándolo a los ojos. Él respondió con la típica frase de que la edad era solo un número, lo que me hizo estallar de risa. «Franco, tienes que irte», le dije mientras me echaba aire con las manos. Él respondió diciéndome que estaba poniéndome roja, lo que hizo que me pusiera aún más roja de lo que ya estaba. «Ya fue suficiente de tus bromas. Ahora tienes que bajar del coche porque quiero dormir», dije entre risas. Pero en ese momento, Franco tomó mi rostro, lo giró hacia el suyo y me dijo: «Solo será uno», y procedió a besarme. Recuerdo que fue un beso bastante bueno, aunque no duró mucho tiempo. Aunque fue breve, fue un beso realmente bueno, de esos en los que cierras los ojos y te dejas llevar. Pero claro, después de unos segundos, lo aparté con las manos hacia atrás, diciéndole que eso había sido todo. Por supuesto, no sería todo, ya que en ese momento subestimé la pasión ardiente que puede tener un joven en esa etapa de su vida. No supe cómo reaccionar ante lo que estaba viendo. Franco, en cuestión de segundos, se liberó de la tela de su parte inferior, quedando al descubierto algo que nunca me imaginé de esa noche. Miré a Franco por unos segundos y luego miré la puerta de la cochera, que estaba a unos pocos metros. A pesar de la preocupación de que mi esposo llegara, era esa preocupación la que hacía que todo fuera mucho más emocionante. «Espera un momento», le dije mientras abría la puerta del automóvil para apagar la luz del garaje y luego regresaba al vehículo. En cuestión de segundos, una vez en el coche, encendí la luz interna. Toda la madrugada entera, ya que incluso de un momento a otro pude notar cómo la mañana empezó a iluminarse. El coche era como un sauna completo por todo el calor que habíamos generado, y los asientos parecían empapados por un cubo de agua. Franco y yo terminamos exhaustos, y al ver que el día estaba comenzando otra vez, supimos que todo había acabado. «Escúchame, Franco, de esto no se debe enterar nadie», le dije tratando de fingir seriedad,
a lo que Franco respondió con una sonrisa traviesa, agarrándome de los cachetes de mi rostro y sacudiéndose. Después de eso, habiéndose puesto la ropa, bajó del coche en dirección a la sala o a uno de los cuartos para invitados, mientras yo aún estaba asimilando todo lo que había sucedido. Aunque traté de quedarme despierta, al final, mi cuerpo y mi cerebro se apagaron por completo. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ya eran las 12 del mediodía, y sin pensarlo 2 veces, salí del coche y comencé a caminar por la sala. En la sala, vi lo típico que uno ve después de ese tipo de fiestas: personas dormidas en los sillones, otras dormidas sentadas en las sillas, un montón de cerveza en el suelo y algunos que se habían quedado dormidos en la mesa. Caminé unos metros más hasta llegar a la cocina y mientras me acercaba, podía escuchar 3 voces que estaban conversando. Cuando me asomé para saludar, me encontré con Felipe, Franco y la madre de Franco, quienes se encontraban conversando. «Vaya, por fin te despiertas», me dijo Felipe con una gran sonrisa, a lo que respondí diciéndole que había dormido en su coche. A partir de ese momento, toda la tarde en la que estuvimos en esa casa, Franco y yo no dejábamos de mirarnos de manera cómplice, sabiendo lo que habíamos hecho, pero sin pensar que eso solo sería el comienzo de un sinfín de aventuras. Unas horas más tarde, cuando ya más miembros de la familia de Felipe se habían despertado, nos despedimos de todos y prometimos vernos la próxima vez. De esa manera, Felipe y yo nos encontrábamos de regreso a casa por la carretera. Y aunque Felipe no entendía por qué yo estaba radiante y feliz de la vida, lo cierto es que él no tenía por qué saberlo. Unas semanas después, vivimos las fiestas navideñas en la casa de mi madre con mis familiares. Y tiempo después de las fiestas, durante las vacaciones, Valeriale nos invitó a nosotros y a su familia a pasar el verano en la playa, junto a su hijo Franco y a su esposo Martín. «Vaya, son muy buenas noticias», exclamé de felicidad mientras miraba al techo de mi cuarto. Felipe no pudo entender el motivo de mi comportamiento, solo atinó a decirme: «Supongo que eso significa que estás de acuerdo con ir a la playa». Estaba segura de que me iba a divertir mucho ese día, así que no podía aguantar las ganas de que llegara el gran día. Hace poco menos de una semana, mi esposo me había dicho que su hermana Valeriale nos había invitado a pasar el fin de semana en la playa. Al comienzo se suponía que aquel encuentro sucedería hace unos 3 días. Sin embargo, Felipe tuvo la idea de invitar también a sus padres. Tenía muchas ganas de ver una vez más a Franco, pero luego pensé que el hecho de que hubiera muchas más personas haría más fácil darme una que otra escapada con el sobrino. Sentía el olor del mar y la brisa del viento en todo el ambiente hasta que llegamos a la casa de playa de Martín. Apenas llegamos, pude ver a Franco junto a sus padres esperándonos en la puerta. Cuando bajamos todos del auto para saludarlos, me di cuenta de la razón por la que Franco era tan atractivo, tal como me lo había mencionado su madre. Esa belleza se la debía a su padre, un hombre bastante guapo. Todos nos saludamos y la familia de Valeriale nos invitó a pasar a su espléndida casa. Mientras nos acomodábamos en los sillones, yo ya no podía evitar aguantar las ganas de tener un momento a solas con Franco. No obstante, tenía que ser paciente, pues teníamos que encontrar el momento adecuado para poder aprovechar la situación. Así pues, de un momento a otro, nos encontrábamos todos sentados en la sala principal, conversando sobre lo que haríamos esa tarde. Primero quedamos en almorzar en un restaurante frente al mar, luego ir a la playa a ver el atardecer y tomarnos fotos, y al final tener una cena familiar para despedirnos. Para mí, la verdad del plan era lo de menos, pero sabía que de una u otra manera lo pasaría muy bien. Como era de esperarse, el joven se aburrió de nuestra conversación, por lo que después de escuchar por unos minutos cómo planeamos lo que haríamos ese día,
se levantó diciendo que iría a jugar videojuegos con sus amigos. Valeria, sin saber que la idea para mí era perfecta, tomé un pequeño impulso para levantarme y pedí permiso para retirarme. Yo estaba parada a mitad de las escaleras y, fingiendo seriedad, Felipe me dijo: «Es por aquí, señora Bárbara. Sígame, por favor». Ambos subimos las escaleras hasta llegar al segundo piso. Caminamos unos cuantos metros hasta que no pudieran vernos desde el piso de abajo. Franco y yo nos dejamos llevar, pero sin llegar al extremo de quedar como Dios nos trajo. Aprovechamos los pocos minutos que se suponía tendría que estar yo en el baño y tapándose la boca con las dos manos para evitar que un ruido extraño alertó a los presentes, pero pudimos relajarnos. Un par de veces debo confesar que gran parte del mérito fue la situación, pues el momento se prestaba para hacer de la adrenalina parte del juego. No sabría decir cuánto tiempo, pero creo que fue suficiente para pasarlo bien sin levantar grandes sospechas. Diría incluso que la breve duración del encuentro fue algo que le dio un plus bastante positivo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando terminé de hacer lo que estaba haciendo, me di cuenta de que ya era hora de volver al ruedo. Me levanté con el cuerpo un poco fatigado y le advertí a Franco que esto no había terminado. Luego fui al baño a arreglarme y, por suerte, nada parecía estar raro en mi cara o cabello. Así que me di media vuelta y regresé al primer piso. Cuando bajé las escaleras, pensé que me habían descubierto, pero luego noté que había sido casualidad y que no sospechaban nada. Tuve que estar sentada fingiendo, mientras en mi cabeza no podía dejar de pensar en Franco. Solo miraba el reloj esperando a que pasaran las horas de la mañana. Después de tanto esperar y con Franco sin interrupciones, siendo las 2 de la tarde, todos nos levantamos para ir al restaurante frente a la playa. Valeria alzó la voz llamando a Franco para que bajara, y estando todos juntos, subimos al auto de mi esposo rumbo a la playa. Estando en el auto todos juntos, mi cuerpo parecía estar tranquilo y calmado, pero la verdad es que por dentro era un torbellino de emociones, como una montaña rusa a punto de descarrilar. No voy a mentir, amo la comida marina y el almuerzo estuvo delicioso. De hecho, la pasé bien charlando con todos en esos minutos que duró el almuerzo, pero en realidad yo solo estaba esperando una oportunidad más para estar sola junto a Franco, y vaya que el destino estaba de mi lado. Aunque parecía que unas nubes negras se acercaban, el sol brilló como nunca antes. Caminamos por unos 5 minutos por la playa hasta que encontramos un lugar en el cual poder sentarnos a disfrutar de la brisa del mar y de la hermosa vista. Extendimos los manteles grandes en el suelo para poder sentarnos, y una vez estando ahí, Valeria no tuvo mejor idea que, al sacar de una bolsa suya unos bocadillos de carne que había preparado previamente, tuve que disimular que requería un tiempo para pensarlo, y mencioné que, debido a asuntos laborales, me tomaría un poco de tiempo. Ante esto, Valeria me aseguró que no era necesario que fuera a su casa, ya que ella se encargaría de llevar a Franco a la mía cuando tuviera tiempo libre. Les aseguro que cuando me dijo eso, no sabía qué responder. Fue entonces cuando mi esposo Felipe, elevando la voz, bromeó diciendo que no me hiciera la difícil, ya que tenía mucho tiempo libre durante toda la semana. Esto desató risas entre todos los presentes, y sonriendo, no solo por la broma, le dije a Valeria que estaba bien y que aceptaba ser la tutora privada de su hijo. 1 hora después, lo logramos. Durante ese tiempo, mientras todos estábamos sentados, a Felipe se le ocurrió comprar algunos refrescos para acompañar nuestro segundo almuerzo, que estábamos a punto de disfrutar. En ese momento, mi posición en la que me encontraba un poco alejada pareció evidenciar mi descontento, pero nuevamente, el destino estuvo de mi lado. El clima empezó a enfriarse debido a la brisa y aproveché la oportunidad para proponer ir a la cochera de la playa y recoger los abrigos que habíamos traído.
Me levanté de un salto y les dije que necesitaba dar un corto paseo, ya que había estado mucho tiempo sentada. En el camino de regreso a la cochera, mis pensamientos se centraron en cómo encontrarme con Franco. Cada paso que daba aumentaba la anticipación, hasta que al levantar la vista, lo vi. Franco estaba escondido tras un árbol cerca de la cochera. Habían pasado aproximadamente 5 minutos desde que fui a comprar los refrescos, y él ya los tenía en sus manos. Aceleré el paso y con una mirada cómplice le indiqué que se dirigiera al auto de Felipe. Continué caminando, vigilando que Felipe y los demás no pudieran verme. Una vez en la cochera, pude ver a Franco, que corría hacia mí. Me dijo: «Escucha, le he dicho a mi madre que tengo problemas con mi tarjeta de crédito para pagar los refrescos y que iría a comprarlos a una tienda donde vendieran el refresco especial. Tenemos mucho tiempo». Tras estas palabras, me tomó de la mano y me llevó a otro lugar. No puedo negar que su actitud rebelde y despreocupada me cautivó por completo. El hecho de que tomara la iniciativa y me guiara hacia un lugar especial fue lo mejor de esa tarde. Cuando desperté, mi cuerpo estaba un poco fatigado. Le advertí a Franco que nuestro encuentro no había terminado. Luego, fui al baño para arreglarme. Afortunadamente, mi aspecto parecía normal, sin rastros evidentes de lo que había sucedido. Así que regresé al primer piso, donde me senté y disimulé, mientras en mi mente solo pensaba en Franco. Miraba constantemente el reloj, esperando que pasaran las horas de la mañana. Después de tanto tiempo con Franco sin interrupciones, siendo las 2 de la tarde, todos nos levantamos para ir al restaurante frente a la playa. Valeria llamó a Franco para que se uniera a nosotros y subimos todos juntos al auto de mi esposo, dirigiéndonos a la playa. Mientras viajábamos juntos en el auto, mi cuerpo aparentaba calma y serenidad, pero en mi interior, mis emociones estaban revueltas como una montaña rusa a punto de descarrilar. No voy a mentir, adoro la comida marina y el almuerzo estuvo exquisito. De hecho, disfruté de la conversación con todos durante los minutos que duró la comida. Pero en realidad, solo estaba esperando una oportunidad más para estar a solas con Franco. Y vaya que el destino estaba de mi lado. A pesar de que parecía que se avecinaban nubes negras, ese día brilló como nunca antes. Caminamos unos 5 minutos por la playa hasta encontrar un lugar donde pudimos sentarnos a disfrutar de la brisa del mar y de la hermosa vista. Extendimos manteles grandes en el suelo para acomodarnos. En ese momento, Valeria sacó unos bocadillos de carne de su bolsa que había preparado previamente. Tuve que fingir que necesitaba pensar un poco antes de aceptar, mencionando que debido a cuestiones de trabajo, quizás me costaría un poco de tiempo. Fue entonces cuando Valeria me dijo que no era necesario que fuera a su casa, ya que ella misma se encargaría de llevar a Franco a mi casa cada vez que tuviera tiempo libre. Les juro que cuando me dijo eso, no sabía qué responder. Fue Felipe, mi esposo, quien, alzando la voz, bromeó diciendo que no me hiciera la difícil, ya que tenía mucho tiempo libre durante toda la semana. Esto desató risas entre todos los presentes, y sonriendo, no solo por la broma, le dije a Valeria que estaba bien y que aceptaba ser la profesora particular de su hijo. 1 hora después, estábamos todos sentados, y a Felipe se le ocurrió comprar algunos refrescos para acompañar nuestro segundo almuerzo, que estábamos a punto de disfrutar. En ese momento, mi posición, que estaba un poco alejada, pareció reflejar mi descontento. Pero nuevamente, el destino estuvo de mi lado, ya que el ambiente comenzó a enfriarse debido a la brisa. Entonces se me ocurrió la idea de ir a la cochera de la playa para sacar los abrigos que habíamos traído en el auto de Felipe. Me levanté de un brinco y les dije que necesitaba dar un corto paseo, ya que había estado mucho tiempo sentada. Mientras caminaba de regreso hacia la cochera, mis pensamientos se centraron en cómo encontrarme con Franco.
Cada paso que daba aumentaba mi anticipación, hasta que al levantar la vista, lo vi. Franco estaba escondido tras un árbol cerca de la cochera. Habían pasado aproximadamente 5 minutos desde que fui a comprar los refrescos, y él ya los tenía en sus manos. Aceleré el paso y, con una mirada cómplice, le indiqué que se dirigiera al auto de Felipe. Continué caminando, vigilando que Felipe y los demás no pudieran verme. Una vez en la cochera, pude ver a Franco, que corría hacia mí. Me dijo: «Escucha, le he dicho a mi madre que tengo problemas con mi tarjeta de crédito para pagar los refrescos y que iría a rascar una tienda donde vendieran el refresco especial. Tenemos mucho tiempo». Tras estas palabras, me tomó de la mano y me llevó a un nuevo lugar. No puedo negar que su actitud tan rebelde y despreocupada me cautivó por completo. El hecho de que tomara la iniciativa y me guiara hacia un lugar especial fue lo mejor de esa tarde. De esa forma, Franco me condujo a un baño en la playa que no estaba cerca de la cochera, sino a unos metros. Con sus manos delante de mí, comenzó a prepararse para la acción y me alegré al recordar la vez anterior que algo similar sucedió en el auto de mi esposo. Sabiendo que no teníamos mucho tiempo, puse un temporizador en solo 5 minutos y comenzamos a vivir el paraíso. Al principio, solo deseaba que fueran 5 minutos. Así que cuando sonó la alarma, pensé que eso sería suficiente, pero en esos momentos, Franco no consideró argumentos y no me permitió escapar hasta que él mismo dio la señal de que todo había concluido. Pasamos aproximadamente unos 12 o 13 minutos en total, durante los cuales, una vez más, la suerte estuvo de mi lado, ya que comenzamos a escuchar el estruendo de una banda de música y danza que estaba realizando una actuación en las cercanías. Aprovechando el ruido de la música, pude liberarme un poco y no preocuparme tanto por reprimir cualquier sonido que pudiera hacer. Felipe me llamó preguntando por la razón de mi demora y simplemente le respondí que cuando fui a la cochera me encontré con Franco. Y justo en ese momento comenzó la presentación de la banda de música y danza. En esos momentos, estaba junto a Franco disfrutando del espectáculo. Recuerdo que cuando le comuniqué eso a Felipe, se mostró un tanto contrariado porque ya teníamos planes para salir. Mientras tanto, yo estaba tendida en el suelo, con dificultades para levantarme y arreglarme. Afortunadamente, aunque mi cabello estaba en un estado desastroso, tenía la excusa perfecta de que el viento lo había dejado así. Cuando Franco y yo finalmente salimos, sabíamos que una vez más habíamos logrado salirnos con la nuestra. Antes de regresar, tomé algunas fotos del espectáculo como pretexto en caso de necesitar una explicación. Luego saqué los abrigos del auto para el frío y, sin que nadie notara nada extraño en nosotros, mostré las imágenes del espectáculo a Felipe, aunque no le impresionaron mucho. Pero eso no fue lo único divertido de ese día. Más adelante, mi esposo me hizo reír a carcajadas cuando me contó algo curioso. Resulta que no pudimos cenar juntos debido a una repentina lluvia, así que nos tuvimos que despedir y regresar a casa en el automóvil esa misma noche. Después de dejar a los padres de Felipe en su hogar, conversamos sobre lo bien que la pasamos juntos. En ese momento, desde la cochera, Felipe se topó con uno de los baños que habían sido utilizados por una pareja para divertirse un rato y me mostró una foto del baño, en particular de una prenda de baño que se había olvidado poner. La historia fue tan hilarante que ambos estallamos en risas. Lo más curioso es que me di cuenta de que la mujer que olvidó ponerse esa parte de la ropa era yo. Mi esposo y yo continuamos riéndonos a carcajadas. Como mencioné hace unos minutos, esto no es el final de la historia. Aún tengo muchas más anécdotas que contarles. Los invito a suscribirse al canal para más historias. Gracias.